haya interferencia de ruido. En lo que es cámara sí me les gusta ver, sobre todo los que están dormidos, ¿no? Pero ya me imagino que se tomaron un cafecito, así es que estamos listos. Dentro de lo que ustedes han estado realizando las prácticas y viendo conmigo lo que es la patología de rodilla, y la hemos visto, la patología más frecuente que hay en nuestro medio es lo que es meniscus cruzado anterior y la patología del conflicto femoropatelar, que dentro de las porcentaje más alto es un desgaste de la patela que se le llama condromalacia. Entonces, hecho el diagnóstico con las diferentes maniobras que ustedes revisaron, vamos a pedir imágenes y estas imágenes hay que saber qué imágenes pedimos y tener una idea de cómo se hacen estas imágenes, porque siempre se puede dar en algún momento que diga algún radiólogo o el paciente, dice el radiólogo que cómo le hace la imagen y que ustedes tengan la idea de cómo hacer. Y sobre todo, cómo interpretar y qué ver en esas imágenes. Dentro de esto vamos a ver lo que es también ya la clasificación de Kellgren y Larwitz que ya hemos visto en el día martes, pero vale la pena repetir para que ustedes queden con la idea en firme. Entonces, vamos a poner acá. Ok. Entonces, ¿qué debo tener en cuenta para la evaluación de la rodilla? Que es una de las articulaciones más grandes del organismo y por ser racista sujeta a traumatismos externos con bastante frecuencia a nivel de deporte y en nuestro medio el fútbol, en otros lados el esquí y deportes de tipo bicicleta, montaña, también enduro o rock o también accidentes en bicicleta o moto en la ruta, ¿no? Y esto tiene que ser siempre un complemento a la historia clínica, analizando bien cuánto tiempo lleva el paciente con la patología, cuáles fueron la causa, el tratar de adivinar y que el paciente, no adivinar, sino tratar de precisar el mecanismo lesional y ojalá el paciente pueda ayudarles cómo fue que se realizó el mecanismo lesional, porque en función de eso les orienta muchísimo al tipo de patología. Y generalmente comenzamos con las radiografías como primera línea de diagnóstico. Esto le pongo para que si ustedes tienen algún paciente que tienen que evaluar rodilla, no manden una resonancia sin haber hecho previamente una radiografía. Entonces, en lo que es la radiografía, no vamos a solicitar las radiografías antero-posterior, que se le pone con las siglas AP, una lateral de rodilla que generalmente le pido a 30 grados y una Rosenberg que pido en postero-anterior y también le sumo a las proyecciones axiales de rótula 45 grados. Cuando ustedes han pasado por mí en una rotación, ven que en una patología de rodilla siempre pido estas 4 proyecciones que son básicas y interesan mucho para establecer una patología tanto traumática o como degenerativa artrósica, ¿no? Y de paso también permite ver las partes blandas en caso de derrame y caso que haya edema, ¿no? Entonces, la radiografía anteroposterior es, como ustedes ven, es un paciente que está de cúbito supino con los miembros extendidos. El pie tiene que estar en posición neutra, esto siempre hay que insistir a los radiólogos, no dar porque descontado de que el radiólogo va a entender, porque generalmente nuestra posición anatómica es con 10-15 grados de rotación externa del pie y el radiólogo le toma así y en vez de ser una verdadera P, lo que se hace es una oblicua que no nos sirve realmente dentro de las proyecciones que solicitamos. Entonces siempre se tiene que insistir que la proyección AP sea en posición neutra del pie y el radio lo que hace es dirigir el radio con una proyección cefálica o craneal de unos 5 o 7 grados. Entonces esta es la forma en la que se hace una radiografía anteroposterior y es lo que ustedes tienen que ver cuando les llega la radiografía y si es oblicua, pues pedirles que le repitan porque no nos va a servir. ¿Qué es lo que vemos en la proyección antero-posterior? Entonces vamos a ver si ven el marcador confirme, tenemos el fémur, tenemos la tibia,
tenemos el peroné con su articulación tibio-peronea. Tenemos en el centro la rótula que se proyecta en el centro del fémur, y lo que nosotros evaluamos en la rodilla generalmente son las superficies articulares, la notch o el intercóndilo, la superficie articular interna y externa, los platillos tibiales, las espinas tibiales, el externo y el interno. Valoramos lo que es el espacio, ¿no? Que haya una simetría en el espacio, y vemos si es que existen osteofitos, tanto femorales como tibiales, que generalmente siempre están en los rebordes externos, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, de la radiografía, aunque está un poco penetrada, lo que hay grados de esclerosis o si hay irregularidades articulares, que eso es lo que nos va a ir dando la clasificación de Kelgen y Lawrence que nos dieron los compañeros la semana anterior. Si esto es lo que ustedes tienen que valorar, esta radiografía anteroposterior es sin carga, entonces es una radiografía que nos permite un primer approach de lo que sería el diagnóstico de la patología que estamos buscando. Se puede hacer algunas mediciones, no sé si han visto cómo el doctor Ruiz, que es mi residente, mientras yo le estoy explicando al paciente, él genera unas líneas, es para medir el eje anatómico del fémur, que lo puedo hacer yo clínicamente con el ángulo Q, con mi regleta, con el goniómetro que me han visto hacer, o si no también a nivel de las radiografías para tener un parámetro objetivo y numérico de si es que existe varo valgo y si existe pinzamiento de las articulaciones, para que no sea solo subjetivo. Entonces ustedes ven las diferentes líneas que se hace, que se traza para poder numerar lo que estamos viendo y decir si es normal, pues dentro de los parámetros normales. Ustedes han tenido la oportunidad, mientras hablo de lo que son los diferentes grados, ¿no? Y lo que es el diagnóstico en los casos de desviaciones angulares, el geno valgum o el geno varo que se ve en las radiografías en el eje mecánico, ¿no? Siguiendo el eje del fémur y el eje de la tibia, y luego estas líneas que ustedes permiten ver el platillo tibial y la medición del espacio intercondilar, digamos, articular, para lo que es la medición de los espacios articulares y poner, como dije, en forma objetiva el espacio articular. Entonces aquí tienen ustedes, por ejemplo, una radiografía en la que ustedes ven cómo el platillo tibial dentro del eje anatómico de la tibia debe tener una angulación entre 90 y 93 grados. Y miren ustedes una artrosis unicompartimental interna en la que la meseta tibial está completamente desgastada, ¿no? Y hace que haya perdido una distancia importante de la superficie articular normal. Esta es la famosa radiografía AP también, en la que nos hemos centrado para poder ver la rótula. Ustedes vieron en la radiografía inicial cómo la rótula estaba centrada, pero esta rótula puede estar lateralizada, ¿no? Y si vemos en la radiografía lateralizada, y también podemos hacer medidas objetivas para ver la altura de la rótula y el grado de lateralización. Esto les hago como informativo de qué es lo que nosotros hacemos ya dentro de la especialidad y lo que exigimos a nuestros posgradistas de traumatología, que hagan estas mediciones para tener algo objetivo numérico, como les vengo diciendo, pero es una cosa informativa para ustedes, porque no les voy a exigir que empiecen a hacer estas líneas, ya que ya es de especialidad y ustedes salen como médicos generales. En fin, existen algunas líneas, métodos de medición. Como ustedes pueden ver acá, la que más se usa es la de Muñoz, que es simple: centro de rotación en la rótula, eje anatómico de la tibia. Trazamos una línea y luego recta en lo que es pasando por las espinas tibiales. Luego vemos el grado de lateralización que puede tener la rótula y se mide este ángulo, y ya tenemos una forma objetiva cuántos grados está lateralizada. Normalmente tiene que estar en el centro, 0 grados, y cualquier angulación, digamos, desviación lateral ya es patológica. ¿Cómo hacemos una radiografía lateral de rodilla que se pedirá 30 grados? Ustedes ven este gráfico.
¿no? El paciente está en decúbito lateral, generalmente tiene que estar el decúbito lateral en la rodilla que va a ser tomada la radiografía, ¿no? Si es una rodilla derecha, el paciente tiene que ponerse en decúbito lateral derecho, y si es una rodilla izquierda, el paciente decúbito lateral izquierdo, y flexionar la rodilla de 25 a 30 grados, igual el haz entra con 5 o 7 grados de angulación craneal. Esa es una muy buena radiografía que nos permite ver el espacio femoropatelar, y ya vamos a ver qué es lo que nosotros vemos acá. Esta es una radiografía normal. Entonces, aquí está una radiografía lateral con 30 grados de flexión, es una buena radiografía y nos permite ver el espacio femoropatelar, la morfología de la rótula, los espacios condilares y también las mesetas tibiales. Yo recorté la foto para hacer hincapié que más buscamos a nivel femoropatelar, y esto es lo normal, la forma de la rótula. Muchos de ustedes han podido ver con nuestros pacientes cómo tienen picos osteofíticos superiores, inferiores, incluso un espacio femoropatelar cerrado, que es lo que va dando los diferentes grados de artrosis, ¿no? En la proyección lateral, ya más en rótula, en la que ya se ve la tibia, ¿no? Además de ver la articulación femoropatelar, vemos la femorotibial, pero lo que más nos interesa buscar en la tibia es la angulación de los platillos tibiales. Es normal que exista una inclinación posterior de la tibia en relación con el eje anatómico, como ustedes ven en estas líneas punteadas, ¿no? El eje anatómico de la tibia, y la tibia tiene un slope, se llama un slope, una caída posterior de hasta 5 grados, ¿no? Lo normal, pues digamos, para poder medir el ángulo, lo que hacemos es una línea horizontal a 90 grados en relación con el eje femoral, y luego la verdadera línea pasando por el platillo tibial, y medimos la angulación para saber qué tipo de slope o cuántos grados tiene. Esto es importante y por eso es que tomo la radiografía en carga, porque el desgaste de la artrosis normalmente se hace desde la mitad de la articulación hacia atrás, ¿no? O sea, desde esta línea punteada hacia atrás es lo que se da el desgaste mayor. Desde la línea punteada hacia adelante no se desgasta mucho el platillo tibial. Y cuando tomamos una radiografía AP acostado, nos puede engañar, porque aparentemente estamos viendo un buen espacio articular y le decimos, no tiene mayor cosa, una artrosis moderada, y resulta que estamos viendo solo la parte anterior de la articulación femorotibial y no vemos la parte posterior en donde realmente está el desgaste. Es por eso que hacemos las radiografías en Rosenberg, que ya vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, es lo que buscamos en la radiografía lateral de rodilla, que se hace a 30 grados. Aquí se hacen algunas mediciones para ver el grado de angulación femoral y sobre todo también la relación con los cóndilos. Es nada más como un informativo. Y aquí vienen las otras proyecciones que suelo pedir. Ustedes ven, ya hemos visto la P en posición normal, hemos visto la lateral a 30 grados, ya vamos a ver la posición de Rosenberg y vamos a hacer la axial de rótula, ¿no? Existen algunas proyecciones axiales de rótula que son en sol naciente, es así se llama, la radiografía de Merchant, y lo que consiste es buscar un desplazamiento que haya a nivel de la rótula con relación al surco intercondilio, ¿no? Entonces, esto nos sirve para diagnosticar el síndrome femoropatelar, el grado de artrosis que tiene, si es que la rótula está en el centro o lateralizada, y si es que hay grado de artrosis y el grado a que correspondería en función de las radiografías, esta y las otras anteriores tienen que ser en suma. Hay una situación que me suelen preguntar y me adelanto ya, me suelen decir, doctor, ¿y la artrosis siempre es general para todas las tres articulaciones de la rodilla? Al referirme a tres articulaciones de la rodilla estoy refiriéndome a la femorotibial, a la patelofemoral y al compartimento interno y externo, ¿no? Entonces, y la patelofemoral que ya le dije son los tres compartimentos. No, se desgastan en forma independiente. Puede haber un grado 2, 3 en el fémoro tibial interno,
¿no? Si es un varo o puede haber un agrado 2, 3 si es un valgo en el externo y puede haber un agrado 4 en la femoropatelar. Entonces, cada articulación puede tener un desgaste diferente pues, por la función y el tipo de actividad que tiene el paciente. Y la función me refiero a la anatomía, ¿no? De las rodillas, qué función están cumpliendo dentro de la anatomía. Esta es la famosa radiografía de las axiales de rótula, ¿no? Que el paciente está en decúbito ventral, la rodilla está flexionada si le vemos desde aquí sería en más o menos una angulación de 20-30 grados, igual que la lateral, y el rayo tiene el rayo de X entra con una inclinación podálica o cefálica de 15 grados, como ustedes ven en esta línea punteada, para poder ver la articulación femorotibial. Lamentablemente, en nuestro hospital no han dejado de hacer esta radiografía y están haciendo una radiografía que es mucho más fácil de hacer y más rápida, que es la articulación siguiente que vamos a ver. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en esta radiografía? La articulación femorotibial en forma tangencial, entonces vemos la rótula, el intercóndilo femoral, cóndilo externo, siempre un poquito más elevado que el cóndilo interno, y la articulación de la rótula con sus partes de lo que se llama el extremo lateral interno y la punta de la rótula, que tiene esta morfología en la que se engancha en forma simétrica a los cóndilos femorales, y aquí se da el famoso tracking femoropatelar o el deslizamiento femoropatelar, que cuando está pinzado el espacio y lateralizado con picos osteofíticos generalmente laterales en la rótula y laterales en el fémur, produce un craquido, y los pacientes dicen, me traquetea, me craquea la rodilla, y cuando examinamos podemos incluso escuchar y palpar ese traqueteo, ¿no? Existen algunas medidas en las que se hace, pero esta es la famosa axial de rótula. Y esta es la radiografía que en nuestro hospital están haciendo, es la proyección de Merchant. Se necesita este aparato para poner el chasis, pero en nuestro medio no hacen esto, sino le hacen al paciente recorrerse un poquito más atrás y le ponen en la flexión, en la misma camilla, una flexión en la rodilla y el chasis en forma distal. Por el apuro que hacen, la rapidez que hacen, a veces las radiografías axiales de rótula no se la ven así, sino se les ve montados los cóndilos femorales, ¿no? Se ve todo hecho una sola superposición de las estructuras óseas que realmente no nos sirve. Entonces, esta es otra de las opciones que hay, que es lo que digo, en nuestro medio se hace. Como ustedes ven, el paciente está en decúbito dorsal, la rodilla está en una flexión de 45 grados, el rayo entra desde cefálico con una angulación de 60 grados y el chasis está en la parte del tobillo. Esta es una foto antigua de cómo debería hacerse y cómo se realizaba, y de hecho en algunos centros radiológicos grandes tienen este sistema para poder hacerlo correctamente. Entonces, evaluamos, como les decía, en la radiografía anterior, el centraje de la rótula, si existe lateralización, subluxación, y generalmente yo suelo hacer en los pacientes con artrosis, les suelo hacer bilateral. Esta es la proyección. Esta es una de las mejores proyecciones en que me permite ver. Ustedes ven la diferencia de esta de acá, en la que solamente vemos el reborde articular, pero en esta radiografía ven ustedes cómo alcanzo a ver completamente toda la rótula. Recuerden que nosotros somos seres en 3 dimensiones y la rótula tiene una longitud. Entonces, esta radiografía me permite ver la articulación y valorar mejor el grado, ¿no? Lamentablemente no se puede, no se lo logra hacer esto en algunos centros radiológicos. Entonces ahí ustedes ven la diferencia de lo que decía, una radiografía axial y una radiografía en Merchant, ¿no? Entonces normalmente nos hacen una variante del axial en la mayoría de los centros radiológicos.
Y esto es lo que podemos medir, la evaluación del surco para ver, si ustedes les decía que el cóndilo externo siempre es más levantado que el izquierdo. Hace poco vimos una paciente de 40 y pico de años, ¿no? Que se le lujaba la rótula con frecuencia. Cuando vimos en esta radiografía, lo que tenía es los cóndilos a la misma altura. Tenía una hipotrofia del cóndilo que es de carácter hereditario genético y hacía que no haya esta pared, este tope de deslizamiento y la rótula se subluxe fácilmente, ¿no? Estas son las valoraciones que solemos hacer. La otra también es para ver qué grado de lateralización se hace, es la evaluación del ángulo de congruencia que podemos medir como ustedes lo ven acá. Ustedes alcanzan a leer para los grados que son normales, no les voy a exigir esto, pero para que puedan tener una idea, ustedes ven que el valor del surco intercondilio tiene que estar máximo a 142 y cuando está más aplanado este ángulo sobre los 142 es porque hay una hipotrofia del cóndilo, ¿no? Del externo sobre todo. Entonces los 142 es hasta 142 normal. Entonces imagínense ustedes el cóndilo más aplanado, este ángulo se va a abrir y sobrepasa el valor de 142. Y en la radiografía de recentraje igual tenemos que en relación con el surco intercondilio y el eje anatómico del fémur, el desplazamiento normal va en más o menos 6 grados más o menos, ¿no? Es como nosotros medimos en esta gráfica, aprovechamos para hacer la medida de los ángulos de surco y el ángulo de recentraje o de congruencia del fémur. Esto también se puede hacer en las tomografías. Aquí tengo una radiografía de un pacientito, ¿no? Que es un niño que todavía con cartílagos de crecimiento, pero vean ustedes cómo en la rodilla izquierda está el núcleo de crecimiento. Hay que imaginarnos que el cartílago está en toda esta sombrita que vemos y le estoy mostrando con mi cursor, y vean cómo en la rodilla derecha tiene completamente luxada la rótula. Miren, está fuera del surco intercondilio y vean ustedes cómo tiene esta hipotrofia importante de los cóndilos, casi están a la misma altura, ¿no? Este es un poquito más, por eso, por algo está centrada la rótula, pero realmente en este incluso está el cóndilo externo, está por debajo del cóndilo interno. Entonces, esos, como decía, son variantes, no variantes, son situaciones hereditarias genéticas que realmente es un challenger para nosotros los traumatólogos tratar de estabilizar y llevarle a su sitio a esta rótula. En la proyección lateral también quería mostrarles esta diapositiva en la que nosotros podemos medir la rótula, ¿no? Hay una que se llama el índice de Insal-Salvati. Ahora en la mañana estuvimos viendo con los compañeros que estaban en rotación con nosotros, porque hay muchos de los pacientes que dentro de la patología rotuliana, la rótula no está en el sitio donde que debe estar, sino está más arriba y generalmente se asocia a la inestabilidad rotuliana. Si medimos el índice Salvati, que es un índice muy fácil de hacer porque medimos desde el polo superior, hacemos una línea desde el polo superior de la rótula hacia el polo inferior y luego una línea desde el polo inferior de la rótula hasta la parte final de la tuberosidad tibial. Medimos esto y hacemos una división con la calculadora, medimos la distancia que nos dio en la medida de las dos y no debe pasar de un índice de 1.02. No sé con cuál de los compañeros vimos, en el caso ese de la luxación rotuliana tenía un índice de Salvati de 1.20, 1.30, 1.30, entonces era una rótula que estaba demasiado alta y esto generalmente produce dolor, molestias, porque la rótula es una polea y la polea tiene que estar en el sitio de la acción mecánica para poder hacer la flexo-extensión de rodilla. Y si está muy alta, el efecto de la fuerza para hacer la flexo-extensión es retardada y produce una hiperpresión rotuliana con dolor, inflamación e incluso una artrosis rápida que pueden presentar pacientes adultos jóvenes incluso. Entonces, en fin, son otras radiografías para evaluar bien el desplazamiento lateral. Aquí está lo que decía las tomografías que nos dan una forma más precisa de la torsión de lateralización de la rótula.
¿no? Como vean ustedes en esta rótula, cómo debe ser el cóndilo externo, ¿no? Miren en esta rótula el cóndilo externo, prácticamente está aplanado, ¿no? Miren la diferencia, ¿no? Eso es lo que se mide. Y entonces esta era una chica que se le lujaba la rótula y hicimos alguna cirugía, creo que por ahí hay fotos de la misma chica. Y tenemos la famosa proyección en túnel, ¿no? Que se le suele hacer como variante de la posición de Rosenberg. He dejado de utilizar esta radiografía porque realmente quedaba la subjetividad del radiólogo y a veces flexionaba poco más y no me daba mayor información, por lo cual pedí a que se haga una radiografía en Rosenberg, ¿no? Y aquí está lo que les venía diciendo, ¿no? Indica en forma más precisa la artrosis y al ser en carga nos informa más el pinzamiento articular y al ser en una proyección oblicua nos muestra el compartimento desde la mitad hacia atrás en donde está la artrosis, ¿no? Y aquí se puede ver la artrosis en forma más precisa. Entonces, ¿cómo se hace esta radiografía? El paciente tiene que estar en decúbito, digamos, de pie y tiene que flexionar sus rodillas a 45 grados y el rayo entra por la parte de atrás con una inclinación de 10-15 grados para poder ver justamente el slope posterior. Entonces aquí ustedes ven, esto sería una radiografía acostada o bueno, en este caso le han puesto parada en carga con la radiografía, con las rodillas en extensión. Esto realmente yo no aconsejo ni me sirve mucho realizarle, pero sí esta posición en Rosenberg, ¿no? Miren cómo el paciente está parado, con una flexión, yo les pido que flexionen un poquito más la rodilla y el haz entra por la parte de atrás, como vamos a ver en este gráfico, ¿no? Aquí tienen ustedes, vean ustedes 45 grados, el rayo entra hacia atrás, desde atrás hacia adelante, por eso se llama PA en posición de Rosenberg, que quiere decir póstero anterior en posición de Rosenberg, con inclinación de 15 grados para poder estar paralelo al slope posterior del platillo tibial, ¿no? Esta es la que realmente nos sirve. Aquí tienen ustedes un gráfico un poco esquemático de cómo debe entrar el rayo y el grado de inclinación posterior que debe tener. Y esto nos permite ver esto, justamente. Miren ustedes, esto es una radiografía con artrosis grado 4 en la que el paciente está en decúbito dorsal sin carga, en la que se ve, sí, se ve un pinzamiento del espacio, se ve las espinas tibiales aumentadas, se ven como que parece osteofitos moderados y uno puede decir esto, esclerosis, a lo mejor es un grado 2 y tal vez por los osteofitos en las espinas, a lo mejor le doy un grado 3, pero el rato que le ponemos en carga, miren el espacio completamente cerrado, pinzado y es un grado 4, ¿no? Entonces, esta es la importancia de la radiografía en Rosenberg, además que permite despejar el cóndilo por al estar en flexión, ¿no? Y el rayo entra por atrás, nos permite que el cóndilo se despeje y nos muestre claramente toda la articulación del platillo tibial sobre todo. Bueno, vamos a ver si hacemos, no les vamos a hacer preguntitas, vamos, como han dicho que tienen que ya irse a dormir rápido porque están muy cansados, me decía Christopher, ¿no es cierto? Confirmen, ¿no? No, Doc, es que por esta clase que tenemos a las 9:30, No, todavía falta. y yo que les creo. Bueno, En serio, Doc, ya le paso el mensaje. entonces, aquí está la escala de Kelvin-Lawrence que ya nos dio el compañero, va a ser un recordatorio, ¿no? Normalmente el grado 0 es normal, el grado 1, que ya lo dijo, una dudosa disminución del espacio articular y posibles osteofitos y pequeños. La grado 2, osteofitos ya marcados, espacio articular normal, se mantiene el espacio articular, o una breve disminución, o como que parece que sí o no, y la 3, de la que ya hay unos osteofitos un poquito más grandes, pero ya se asocia a una disminución del espacio articular y se ven ya esclerosis en los bordes articulares. Y la grado 4, como la radiografía que ya les mostré, osteofitos grandes, una disminución es importante del espacio articular, con un pinzamiento ya hueso sobre hueso y una marcada esclerosis y aquí también ya se presentan lesiones subcondrales, que son unas imágenes radiolúcidas que suelen estar
tanto en el fémur y la tibia, que quiere decir que la articulación, el cartílago ya no hay y hay ya un sufrimiento del hueso subcondral. Esa es la grado 4. Entonces vamos a ir viendo un poco definitiva la que son los diferentes grados. Ustedes pueden ver en las diapositivas de arriba, grado A, B, C o D, en función de grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4 siendo la D, ¿no? No hay que dar mayor explicación porque esto es más una situación visual que ustedes lo pueden ver. Y en la lateral, la correspondencia de la P y la lateral, en la grado A, una articulación, disminución del espacio, esta podría una 1 porque no es mucho, pero en la otra ya hay presencia de osteofitos, más disminución del espacio, una grado 2, en la otra ya hay un roce, una superposición importante del espacio, ya no hay espacio grado 3, ¿no? Y en esta radiografía grado 4, que debería ser al revés, pero bueno, se ve más el pinzamiento. Sobre todo, no se dejen confundir, este es el cóndilo externo y lo que ustedes tienen que ver es el cóndilo externo en la que es la zona en donde que se produce el mayor rozamiento, pero en lo que le hace grado 4 acá es los osteofitos importantes en la tibia, ¿no? Con un daño ya incluso de la articulación peroneo tibial. Aquí tienen, ¿quién me puede decir qué sería esta en función de la Kellgren y Lawrence, ¿no? Ustedes ven que estamos viendo un valgo, un poco de lateralización rotuliana, y en lo que respecta al espacio articular, ¿quién me puede decir qué grado sería esta según ustedes? ¿0, 1, normal? ¿Qué ven? ¿Esclerosis? Esto sería un poco, ¿qué grado sería? ¿Alguien con vida? Jack, ¿estás ahí? Yo diría que normal, doctor. Ya, sí, yo por la esclerosis podría decir que y un pequeño pinzamiento leve, dudoso, podría ser una 1, pero para eso, justamente para no estar en eso, para mí es 0, para mí es 1, y por allá uno dice es grado 2, vienen las mediciones que yo les decía, que al menos a los residentes nosotros les pedimos que lo hagan, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué sería? ¿Qué grado es? Ya vemos un osteofito moderado. ¿Qué más vemos? Algo un poquito más de disminución. ¿Alguien más que nos diga qué grado sería? 1, 2, 3. Doc, yo no sé, siento que ya es 3 porque ya es una disminución como que más evidente del espacio, Del espacio. pero no sé, estoy entre 2 y 3, pero siento que Exacto. es más 3. Esa es la duda que a veces siempre nosotros, y a veces yo para no hacerme líos y como tengo full pacientes, al menos en el hospital, sé poner artrosis grado 2/3, ¿no? Y suelo hacer eso y está bien que la duda que tú tienes entre 2 y 3. Y en esta alguien más que nos diga, ¿qué será? 3, 4, porque 2 no creo que sea, pero ¿quién dice por 3? ¿Quién dice 4? ¿Quién diría que es 3? Yo creería que 4. Ya, según tú 4. ¿Alguien que sea 3? ¿O todos estamos de acuerdo que sea 4? Yo pienso que es 3, Doc. Parece Ya. que le falta todavía para ser 4. Como que 3, Doc. el 3, como el pensamiento podría ser más importante, ¿no? Pero ahí está un grado 4, ¿no? Entonces, ahí sí hay, miren, incluso la meseta tibial externa ya está con deformidad, ¿no? Y ya está completamente hundida. Aquí vienen las famosas líneas que hacemos para ver el grado de desgaste y es un valgo importante de esta paciente. Es una paciente con artritis reumatoidea. Recuerdan que yo decía que el mayor desgaste es en la parte interna, que generalmente es varo, y cuando hay una artrosis de valgo, generalmente son enfermedades endocrino-metabólicas. Sí recuerdan que dije eso en la última clase, ¿no? Bueno, los de la fila de atrás, sobre todo una compañera en el lado izquierdo, estaba completamente dormida, entonces no creo que se acuerde de qué es lo que estoy diciendo, pero esta sería una grado 4, ¿no? Ahora vamos a ver la cuestión de la resonancia magnética que pedimos, ¿no? Que generalmente es un buen método auxiliar de diagnóstico, ¿no? Generalmente es a principios de campos magnéticos, transforman los ecos en imágenes, ¿no? Tiene una capacidad multiplanar
y generalmente es de alta resolución. Ahora tenemos ya resonadores de última generación de 2 teslas, que se mide la capacidad de resolución, se le mide en teslas, ¿no? En la mayoría de las radiografías, a excepción de los que tengan claustrofobia, no genera ausencia de efectos nocivos. Si se pone contraste en los casos necesarios, puede aumentar mucho más la posibilidad diagnóstica. Un poco el problema que sería que es pacientes, sobre todo claustrofóbicos, como les mencionaba, metidos en un túnel mucho tiempo, no soportan y a veces hay que dormirlos para poder hacer el examen, ¿no? Y si es que hay implantes metálicos, osteosíntesis, marcapasos, etcétera, no se puede realizar y hay que tener muy en cuenta cuando pedimos la resonancia magnética, estar atentos y preguntar al paciente si no tiene algo metálico, porque no podríamos pedir la resonancia magnética. Entonces, este es un poco lo que vemos las imágenes de la resonancia magnética. Este es un paciente que tiene todavía un cartílago de crecimiento, pero tiene esto es lo que vemos y ya vamos a ir viendo progresivamente. Esto es una pequeña introducción en la que he mostrado cómo se ve una ruptura del menisco del cuerno posterior externo, porque normalmente se le debe ver como una cuña negrita sin que haya ninguna imagen que atraviese, cruce o corte esta imagen. Entonces, un poco lo que es la resonancia magnética. Generalmente se hace un protocolo convencional que va con sagital T1, T2, supresión de grasa, una coronal que va también con T2, que es el tiempo óseo, y una supresión de grasa, y un axial también tiempo óseo y supresión de grasa. Entonces, esto es lo que quiero que recuerden. En las imágenes, cuando se ve negrito se llama hipointenso, cuando se ve gris se llama isointenso, y cuando se ve blanco se llama hiperintenso. Recuerden esto, ¿no? Negrito, hipointenso, gris, isointenso y hiperintenso en blanco. Generalmente todo lo que es líquido se ve en blanco, la parte muscular se puede ver en gris y lo que es de estructuras ligamentarias, óseas, se les ve en negro. Hipointenso, isointenso, hiperintenso, ¿no? Estos la forma en que nosotros manejamos para describir la imagen, ¿no? Esto también nos sirve si es que hacemos ecografías, que en este caso no es el caso. Entonces, aquí un poco lo que es en los tiempos T1, T2, cómo se puede ver la grasa hiperintensa. Recuerdan que hiperintensa es blanco y en T2 también hiperintenso. En el agua hipointenso, recuerdan que hipointenso es negrita en T1 y hiperintensa en T2. En el hueso cortical generalmente, como les decía, es hipointenso en los dos tiempos de provisión. La una es lo que se llama partes blandas y T2 es la parte ósea, ¿no? En la parte de lo que es médula, generalmente como es agua, se le ve en hiperintenso. El músculo se le ve isointenso, es generalmente gris, igual que los ligamentos cruzados anteriores y posteriores, y el tendón se lo ve hipointenso en los dos tiempos. No vamos a hacer preguntitas, vamos a avanzar. Tenía como 4 preguntas, pero vamos ahí. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Una resonancia magnética, tenemos un corte anteroposterior y esto es lo que se vería una imagen normal, ¿no? En la que vemos el hueso del fémur, ¿no? Que es una estructura que está entre hipo y isointenso. Lo que son los meniscos, meniscos tanto externo, ustedes ven que este es externo y este es interno, y ya les voy a mostrar el pequeño tip para poder diferenciar entre interno e externo, y podemos ver los haces del cruzado anterior, los diferentes haces del anterior, y en el fémur el cruzado posterior. Y aquí vemos las cartílagos articulares que se le ve como fuera esta linecita negra, ¿no? Entonces, a veces esto es lo que nosotros tenemos que ver cuando se ve bordes irregulares, y cuando ya es un grado 3 o 4 se ven las geodas por debajo de esta línea negra. Entonces, esto es como vemos, y yo les decía, los meniscos se ven como si fueran unas corbatitas de lazo, ¿no? Que son bien definidas, son en forma triangular,
en la imagen normal que estamos viendo y generalmente son hipointensos en toda su estructura. Es así como vemos un ligamento cruzado anterior normal, ¿no? De su inicio en la parte de las espinas tibiales, se dirige hacia atrás, hacia el fémur, y le vemos en su estructura normal, ¿no? Y aquí ven una rotura de ligamento cruzado anterior, solo vemos el haz femoral y aquí no hay nada, y con una fibrosis que hizo intensa, ¿no? Además tiene un poco de artrosis en la femoropatelar, con una sinovitis en la rodilla. Ven ustedes cómo rápidamente uno puede ver muchísimas estructuras, y aquí vemos el tendón rotuliano hipointenso, simétrico, normal, sin cambios en su estructura fibrilar, y todo lo que vemos acá es jofa, que al ser líquido es blanco, que se llamaría ¿cómo? Al ser blanco, ¿cómo se llama? ¿Cuál es el término? Hiperintenso. Hiperintenso. Veinte. Exacto, listo entonces. Vamos a ir avanzando para mostrarles un poco lo que se ve un ligamento cruzado anterior en el esquema, en cómo está la anatomía, y en estas radiografías en las que quiero mostrarles el ligamento cruzado anterior en la imagen que está a vuestra izquierda, y un ligamento cruzado posterior en su derecha, que es la forma normal en la que debemos encontrar. En algunas tomas se ve cómo se cruzan estos ligamentos cruzados anteriores, no siempre se les ve así, siempre en forma cruzada. ¿Alguien me quería preguntar algo? ¿No? Ok, entonces ustedes ven esta la estructura normal, hagan una foto mental de cómo es las estructuras normales. Bueno, aquí está cortada para resaltar lo que es cruzado anterior, ¿no? Pero ustedes ven también el tendón rotuliano, la femoropatelar y ¿qué más? El jofa y todo eso con las diferentes intensidades que los hemos nombrado, ¿no? Entonces, cuando se rompe el cruzado anterior, ¿no? Generalmente se rompe en la mayoría de casos en la inserción femoral, y al momento de que se rompe, se repliega sobre sí mismo y generalmente produce en forma indirecta, vemos en la resonancia magnética como el cruzado anterior, como estaba en la diapositiva previa, a ver, aquí, ups, ya me fui, que tiene esta posición un poco vertical. Aquí se le puede encontrar haciendo un callado, ¿no? Es un signo indirecto que uno dice, está roto posiblemente el cruzado anterior, y ustedes tienen la confirmación a través de la clínica, de los diferentes exámenes que ya hemos visto. Entonces aquí tienen un ejemplo, por ejemplo, en la diapositiva a su izquierda, ¿no? Una ruptura del ligamento cruzado posterior. Miren ustedes cómo la inserción femoral está completamente rota, se ha mantenido algo de la inserción tibial, pero está bien adelgazado, y aquí está el borde retraído de uno de los muñones tibiales, ¿no? En las diferentes tomas se va confirmando que hay una ruptura del cruzado posterior, aunque el cruzado anterior se lo mantiene normal. Aquí tenemos otras diapositivas. En este caso vemos cómo el cruzado anterior está en su inserción tibial, pero no está en la inserción femoral y solo se ve un muñón pequeñito. En las diferentes tomas, en las siguientes secuencias, se mantiene esta situación. Por eso es que siempre hay que ver en varias secuencias el cruzado anterior, para que estemos seguros de que no existe el cruzado anterior. Y insisto, y el examen clínico, que es el examen prioritario para poder diagnosticar, llegaremos a un diagnóstico bastante certero. Más imágenes de pacientes para que ustedes puedan ver un paciente con ruptura del cruzado anterior, pero con un cruzado posterior en forma de callado, porque el muñón de la tibia está haciendo efecto de masa sobre el ligamento cruzado posterior, que es un signo indirecto, como les acabo de decir, de que hay ruptura del ligamento cruzado anterior, igual en esta, un callado incluso más grande que en la diapositiva previa, digo en la imagen previa, y que hay ruptura del cruzado anterior. Incluso aquí ni se ve siquiera un remanente tibial. Bueno, este es un ligamento cruzado anterior operado. Les pongo como imagen referencial, porque si alguna vez ustedes llegan a ver a un paciente
que fue operado tiene plástica de ligamento cruzado anterior, van a ver esta imagen, ¿no? Y aquí, esta imagen de acá es el tornillo, no sé si se alcanzan a imaginar. La parte central es una parte hueca y alrededor está el tornillo que se pone como tornillo de interferencia para sujetar en el túnel tibial el neoinjerto. Lamentablemente, este cruzado anterior estaba con una ruptura subtotal y el paciente manifestaba una inestabilidad residual y tuvimos que hacer una revisión. Igual imágenes de lo que sería un cruzado anterior normal. Y vamos a ver la parte de los meniscos. ¿Aquí alguna duda, inquietud, pregunta en lo que respecta a lo que es la imagen de resonancia del cruzado anterior? ¿Está claro? Estoy yendo muy rápido, si me dicen. Doc, una pregunta. Sí se puede ver también, o sea, no roto como tal, pero sí como que estuvieran como que distendidos. Sí, sí. Sí se puede ver. Sí, y de hecho a Porque veces... justo eso el doctor Pablo nos había mostrado esa vez, así un poco distendidos, pero yo pensé que yo pensaba que estaban rotos, por eso le pregunto. Se Claro. veía uno normal y el otro se veía así como que Por en ejemplo, bomba, así en círculo. en esta imagen de aquí se ve por ejemplo, esta es una imagen en la que se ve un poco de aumento del volumen con respecto a las anteriores que yo les mostré, ¿no? En donde estaba esta imagen miren, por ejemplo, esto es, vamos a regresarnos, aquí es lo que es normal, si ven el diámetro, ¿no? Este es normal, todo negrito. Y cuando hay rupturas parciales, por ejemplo, en este caso, ¿no? Acá en otro caso tenía, ¿no? Bueno, esta es una ruptura completa, pero imagínense, en este caso podría también tratarse de una ruptura parcial de un 60-70%. ¿Cómo puedes saber? O sea, tú ves la imagen, ¿no? Pero la anatomía en cada paciente es diferente. Pueden haber pacientes musculados con un cruzado anterior bastante fuerte y otros un poquito más delgados. Lo que te hace llevar a la conclusión es el examen clínico, ¿no? No tienes tú ninguna manifestación clínica, sintomatología y el paciente tampoco refiere inestabilidad. Ves esta imagen que ves acá y dices, no, es un paciente que es una imagen normal. Estoy buscando alguna otra imagen, sino claro, yo hice cortes en la imagen para resaltar lo que quiero mostrarles, pero no sé si hay más, pero sí puede haber, a ver, regresemos con el cruzado anterior, ese chiquito que les mostré, aquí, esto de aquí, ¿no? Ustedes ven que el diámetro, el grosor del tendón está muy adelgazado. Imaginémonos que esto sí está, que sí está insertado en la tibia. Entonces, quiere decir que es una ruptura parcial de las fibras en intrasustancia que se rompieron posiblemente el 30, 40 y 50% de las fibras y eso se ve en la resonancia magnética. Está medio sensible este mouse. Aquí. Doc, ahí en el chat, no sé si se puede ver justo esta foto, me acuerdo que me hizo tomar el doc, no sé si se puede ver. Déjame Ahí le entrar. mandé en el chat, A ver, deja el del ver. Teams, no sé si valga. Pero justo esa era mi duda más que todo, porque pensé que estaba roto. Porque a mí no me ha llegado nada, ¿no? No, no le llega. Es que no Sí se creo ve, que Doc. sea de No ustedes, sé sino solamente. Doc, perdón, Doc, es al chat de Teams, no al... El ahí- chat. Sí, al de Ajá. Teams, Doc, perdón, sí, yo no le tengo su nombre, es al de Teams. Ya, entonces ahí déjame ver, porque como estoy en pantalla grande, digamos, estoy reducida la pantalla. A ver, chat, aquí entro. A ver. Ok, listo, acá le veo. Ve, y en esta imagen se ve lo que les decía, es raro de ver el ligamento cruzado anterior y cruzado posterior en esta toma. Podría decirse a priori que es unos ligamentos que están un poco adelgazados, pero si no tiene clínica, esto es normal, ¿no? Se ve adelgazado el cruzado anterior, aparentemente, se ve adelgazado el cruzado posterior, y si la clínica y el paciente refiere a algo de inestabilidad, podríamos decir que este cruzadito anterior
está roto parcialmente. ¿Qué quiere decir parcialmente? Quiere decir que mantiene su inserción tibial, mantiene su inserción femoral, pero en el diámetro se rompió y generalmente se rompe uno de los haces. Recuerdan que hablamos del haz anteroposterior y posterolateral, ¿no? El haz que más se rompe es el anterolateral, entonces posiblemente el haz que se rompió es el anterolateral y está conservado el posterolateral. Esa es una ruptura parcial. Entonces aquí ya viene una serie de disquisiciones, si es que le reparo o no, si tiene inestabilidad o no el paciente, le dejo así, ya eso entramos a un mundo de discusión de especialidad que siempre hacemos, ¿no? Yo generalmente cuando clínicamente tienen inestabilidad y refieren inestabilidad sintomatológica en un paciente joven activo, yo le hago la reparación del cruzado anterior. Le hago una técnica de aumentación que se llama, ¿no? Acá me pasaste la otra imagen en la que se ve el cruzado posterior, que también está normal, un poco adelgazado, pero puede ser que esa sea la anatomía propia de la paciente, ¿no? Ah, No ya. no sé si con esto logré solventar tu duda. Sí, Doc, ya me quedó más claro. Es que yo pensaba, yo al menos estaba convencido de que era algo raro y igual, como estábamos igual también ahí con el Doc, estaba un poquito Claro, confundido. claro. Ok, listo entonces. Me voy a achicar para ir a mi pantalla. Sí están viendo mi pantalla, ¿no? Sí, Doc. Sí, Doc. Ok, Sí, Doc, sí se ve. ya, entonces. Esto ya vimos, ¿no es cierto? Acá, ok, ¿cómo vamos a ver los meniscos? Muy bien, acá como les decía, esto es anterior y esto es posterior, es así como vemos, como si fuera una corbatita de lazo, ¿no? Que tiene unos bordes bien definidos. La imagen que vemos es hipointensa en toda su estructura. Este es un menisco interno y este es un menisco externo en la que vemos también el cuerno posterior y el cuerno anterior en forma normal. ¿Quién me puede decir por qué este es interno y por qué esto es externo, basándose en la imagen de resonancia magnética aquí? Alguien que sepa. Nobody. Ya se me quedaron dormidos. No, Doc, sí estamos atendiendo. O sea, yo tal vez pensaba que o sea, como el epicóndilo medial es más grande, o sea, el de fémur, ahí se encontraría el menisco interno, pero aquí no se nota casi los epicóndilos, Claro. entonces no creo que va por Lo ahí que la tú cosa. dices, el tamaño del cóndilo femoral, realmente muy, como que se le ve esto más redondito y este otro como que más abierto, es bastante difícil de poder, queda la duda, ¿no? Pero ustedes tienen aquí un aspecto importante, la tibia, ¿no? Miren cómo la tibia en el compartimento interno es como la forma de una copita, ¿sí ven? Con una copa abierta hacia arriba. Y en la meseta tibial externa es como si fuera una cacha de pistola en la parte de arriba. De la parte de arriba, ven la morfología de la tibia. Esto es lo que hace que nosotros diferenciemos en forma interna y externa. Cuando vemos una copita, una especie de hecho dice la literatura en forma de copa abierta hacia arriba, y en el externo una forma de cacha de pistola, es porque es interno y externo, ¿no? ¿Sí quedó claro eso? Sí, Sí, Doc. Doc. Y ahí vamos a ir viendo Sí, Doc. más. Ok. Entonces aquí estamos viendo una imagen antero-posterior de lo que sería un menisco normal, ¿no? En la parte AP, para ver si es interno y externo, no es mayor problema porque enseguida vemos la articulación tibio-peronea y ya sabemos que es externo, ¿no? Pero ustedes ven como la forma un poco más de palo de golf o de cacha de pistola en el externo, y ustedes ven esto en forma de copita, que puede ayudarles a saber si es interno y externo. Esta es la morfología normal con una hiperintensidad, como se ve como si fuera un triángulo,
es lo normal, ¿no? Ya vamos a ir viendo cómo se ve la ruptura en la zona del menisco interno. Otra radiografía de un paciente en la que podemos ver el externo que está en morfología normal, acá igual en la interno, y aquí vemos como el reborde libre, el más delgadito, parece que tiene irregularidad, a diferencia de este. Entonces ustedes dirán, ¿cómo sé si esto es una ruptura meniscal o no? O es un proceso degenerativo, es en función de la clínica que ustedes puedan encontrar. ¿Cómo se ve la ruptura del menisco, de las rupturas del menisco? Aquí con lo que les dije, ¿qué será? ¿Interno o externo esta imagen? Interno, ¿Ya? Interno, doc. ¿Y esto? ¿Qué Oye, forma tiene esto? sigue lo de siendo la una cacha de copita. pistola que nos decía. No, es una... No, sigue siendo una copita, doc. Sigue Ah, siendo interno. ya les voy a mostrar lo que es la copita. ¿Verdad? Vamos a ver. Bueno, vamos por partes para no... Entonces, esta es una ruptura, por ejemplo, del menisco, del cuerno posterior del interno, ¿no? En la que es en forma longitudinal y abarca todo el espesor del cuerno posterior del menisco interno. Esta es una misma imagen en la que se ve la ruptura en todo longitudinal de todo el cuerno posterior del menisco interno. Incluso aquí existe un repliegue del menisco. Uno de los bordes está replegado, por eso tienen esta imagen de masa, a diferencia de este, ¿no? Incluso aquí tienen un poco de presencia de líquido. Sumado a la clínica más la resonancia magnética, aquí, claro, les estoy mostrando imágenes que son súper evidentes, pero a veces puede haber unas lineecitas que parece y no parece. ¿Cómo salen ustedes de duda por la clínica? Aquí tienen una imagen antero-posterior, ¿no? De un menisco interno normal y un menisco externo que está completamente roto, solo se ve un reborde irregular, festoneado incluso, más la clínica tienen ustedes el diagnóstico, ¿no? Aquí puede haber estas imágenes que yo les decía, no siempre es tan evidente la ruptura, y ustedes pueden decirle que esto es normal y por eso es que sirve la clínica, ¿no? Quería mostrarles esto, ¿no? Miren, esto es en forma de copita, este es interno, y ustedes ven acá como ya es redondeado como si fuera una cacha de pistola, ¿no? Yo recorté la imagen para hacer hincapié en esto, pero si nosotros seguimos esto de acá, más acá hace un bucle en la que se ve más la cacha de pistola. Aquí tenemos rupturas de pacientes, ¿no? Nuestros con franca ruptura del longitudinal del menisco, del cuerno posterior del menisco interno. Ustedes ven cómo incluso se desprende ya un pedazo, igual acá. Generalmente la mayoría de rupturas es en el cuerno posterior del interno, el 80-85%. Aquí está la diferencia de lo que les quería mostrar, ¿no? Miren ustedes la forma de copita, y ven, esta es la cacha de pistola, ¿sí ven? Sí, Doc, ahí se nota Ahí, súper claro la diferencia. ahí sí se ve, listo, entonces esto es lo que quería hacerles hincapié. Clarito la diferencia, ¿no? Clarito. Ok. ¿Qué más? Bueno, aquí está un poco para mostrarles las estructuras. Sobre todo esta imagen es para mostrarles que como ya saben que esto es externo, ¿no? En la parte posterior del platillo tibial, o sea, en la parte de la rodilla, en la región posterior del menisco externo, hay un ligamentito que se llama el tendón del popliteo que pasa en intraarticular. Cuando uno ve la radiografía le ve. Entonces, este espacio es normal y no vayan a confundirse como que si fuera ruptura o rotura, ¿no? Pero si ustedes ven este espacio en un cuerno posterior del menisco interno, esto es una lesión, ¿no? Una lesión de la rampa que se llama la lesión periférica, ¿no? Estas imágenes son las que les traigo para que ustedes puedan estar atentos y no se confundan. Esto de acá, este espacio en el compartimento externo es normal por el espacio del hiato del tendón del popliteo, pero en un interno normalmente debe estar el menisquito bien pegado a
al borde, ¿no? Incluso miren, aquí ahí está la rotura, pero está pegado, no hay espacio, no hay zona que muestre que hay una presencia de líquido, no hay una zona hiperintensa entre la cápsula y el menisco interno, a diferencia de esto, ¿no? A diferencia del cuerno posterior del interno. Aquí están viendo la cachita de pistola, ya saben muy bien. Aquí está el espacio que les digo que es normal del hiato del popliteo. Y vean, pero en este que es un interno, cómo está hecho, no hay morfología de ese menisco, parece una pelota ahí, ¿no? Y lleno de líquido, ido los espacios, una ruptura masiva del cuerno posterior del menisco. En esta imagen de acá ven ustedes la ruptura, para volver a insistir, ¿qué será esto? ¿Interno o externo? Las imágenes de abajo que estoy mostrando con mi cursor. Interno, doctor. Ajá. Y vean ustedes Interno, ajá, miren cómo están las diferentes rupturas, incluso hay una zona de líquido, ¿no? Que es líquido intraarticular, que generalmente se le ve cuando hay derrame, y incluso vean acá por acá, la gran cantidad de líquido, esta imagen hiperintensa en gran cantidad, que denota también un proceso inflamatorio y presencia de líquido en exceso. Aquí tenemos una ruptura del cuerno posterior de un paciente con cartílagos abiertos. Según esto, ¿ustedes qué creen que es? ¿Es interno o externo? Externo. 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 Sí, señor. La ruptura está aquí y aquí está el espacio del tendón del popliteo, que incluso se lo ve aquí, ¿no? Ya con esta charla ustedes ya están expertos para ver una resonancia magnética, ¿no? Porque de ley les va a venir alguna vez algún paciente con la resonancia magnética y ahí se van a acordar de mí. Ok, esto como ya para ir recalcando, ¿qué sería? Dígame, ¿es interno, externo? Interno. Interno. Y una ruptura más compleja, ¿no? Ustedes ven como hay un fragmento acá, otro fragmento, incluso hay un pedazo de menisco intraarticular, son lesiones complejas del cuerno posterior del menisco. ¿Qué es aquí? Estas imágenes, ojo con esto, yo les traje de este pacientito, ¿no? En la que es una resonancia magnética en un trauma agudo en la que se ve gran cantidad de líquido, muchísima cantidad de líquido. Había gran derrame de la resonancia magnética, un examen clínico difícil a realizar por el traumatismo, en la que no hay cómo hacer las maniobras que se necesita hacer: flexión, extensión, rotaciones, un paciente con mucho dolor y una resonancia en agudo. Y ustedes dirán, aquí parece que es un interno, parece que está roto el interno en varios pedazos, parece que está roto el externo. Ojo con esto, por eso siempre les insisto que no deben hacer una resonancia magnética en agudo, porque el líquido está cubriendo la zona meniscal, y al ser hiperintenso generan estas estructuras que parecerían que está roto el menisco, y lo que pasa es que es el líquido. O sea, el menisco está nadando en medio del líquido para que se puedan graficar la imagen, y puede dar falsos positivos. Entonces, mi recomendación en traumas agudos: jamás pidan una resonancia magnética. Es difícil hacer el examen clínico. Radiografías, obviamente, para descartar procesos fracturarios. Inmovilicen al paciente, analgésicos, una férula inmovilizadora, más o menos 21 días, y en los 21 días ustedes vuelven a verle al paciente, le examinan, ¿no? Con cuidado, porque la inmovilización suele generar un poco de rigidez, y ustedes pueden saber si va a necesitar o no una resonancia magnética, ¿no? Entonces, jamás en agudo. Ok, aquí está una imagen de la resonancia magnética más visible, en el que nosotros vemos, ya saben que esto es externo por la cachita de pistola, incluso porque se ve la articulación tibio-peronea, y esta estructura de acá no es rotura, es el tendón del popliteo, y desde aquí para acá comienza el menisco. Recuerden esta imagen para que no vayan a confundir con una rotura.
A diferencia del menisco interno, porque ustedes ven que es una copita, incluso tiene artrosis, una degeneración meniscal, pero vean ustedes esta gran cantidad de líquido que corresponde a una ruptura meniscal más un quiste parameniscal. Ven ustedes la diferencia en las estructuras, no se vayan a confundir. Aquí tienen otra imagen de una lesión del cuerno posterior menisco interno, en la que hay un quiste parameniscal posterior por rotura del menisco. La rotura del menisco permite que haya una fuga a través de la cápsula articular de líquido sinovial en la parte posterior, y como generalmente funciona esto como una válvula en check, quiere decir que deja salir pero no entrar, o regresarse líquido, y va formando esta acumulación de líquido. ¿Ya tenemos tiempo, Chris? ¿O ya tenemos? Unos 2 minutitos más, Doc. Chuta madre. Bueno, patrón, no obedeceré. No. Listo. Sí, Doc, disculpe por Entonces, el que tenemos esa otra reunión ya mismo. ya, entonces lo que quería verles es cómo se ve la resonancia magnética en la axial de rótula, que de entrada le van a hacer esto, ¿no? Entonces ustedes ven cómo en la parte hay un poco de líquido, ¿no? Pero se ve la estructura cartilaginosa, tanto femoral, digamos, patelar como tibial, ¿no? Y cómo puede encontrarse alterada esta parte. Ustedes ven cómo está el borde regular, y en esta parte existe una muesca que pueden verse las lesiones condrales. ¿Ah? Doc, sí, disculpe que le interrumpa. Recién han mandado al chat que ya se ha cancelado la reunión que íbamos a tener ya mismo, entonces para que siga Ya, nomás. entonces, perfecto, ¿no? Aquí tenemos una hora más para terminar, entonces ya que están enviada, vamos una hora más. No, vamos a ver, creo que ya se terminan unas 2 o 3 diapositivas más, porque ya se acaba la parte de la resonancia magnética. Y creo que ya se acabó. Listo. Entonces, inquietudes, preguntas. ¿Sirvió en algo la revisión rápida de lo que sería una resonancia magnética? Dejemos de compartir. Listo. Chantal es la que está ya primerito, es la que se me estaba durmiendo la vez anterior, ahora ya no, ya está bien despierta, ¿no? Ah. Listo, entonces, ¿alguna duda, inquietud, preguntas? Doc, Ujú. Doc, ¿nos podría ver solo explicar esta parte de, nos dijo que en los meniscos hay a veces unas como microlesiones que a veces se nos pasan desapercibida? ¿Eso nos puede volver a mostrar, Doc, porfa? Te cuento que diapositivas de esas no, o sea, ay, no las subí a la conferencia, ¿no? Pero déjame entrar de nuevo al tema para buscar creo que ya cerré volvamos a abrir el PowerPoint. Acá estamos. ¿Sí están viendo mi pantalla o no? Sí, Doc. Sí, Doc, sí se ve. Ya. Déjame buscar en la parte, aquí, en esta imagen. A ver, vamos a ver en esta imagen. ¿Si están viendo mi cursor? Sí, Doc. Ya. Bueno, vamos a ver. Esta es una rotura de menisco. ¿Por qué es una rotura de menisco? Y es una rotura dentro de un proceso degenerativo. Entonces, esta imagen me puede servir para explicarles, ¿no? Esto de aquí es un proceso degenerativo que a lo mejor es un paciente adulto joven, 40, 50, 55 años, pero que este proceso degenerativo terminó rompiendo el menisco, porque ya vemos que en la superficie articular tibial ya hay una comunicación, y se rompió. Para responderte la pregunta, nosotros vemos el borde articular superior, que es femoral, y el borde articular tibial, que es el inferior, que está completamente indemne, están los bordes regulares, y puede existir una lesión
dentro del menisco, como podría ser, olvidémonos de esta lesión, veamos esta lineecita de acá. Esta lineecita de acá viene a todo el largo del longitudinal del menisco. Esas son las degeneraciones meniscales que los radiólogos le llaman degeneración hialina, ¿no? Y en función del tamaño, digamos, del largo que afecte la longitud del menisco, le clasifican en degeneración hialina grado 1, grado 2 o grado 3, ¿no? Que ustedes pueden ver en la resonancia magnética. No sé si me expliqué. Me vuelvo a insistir. Ustedes, aquí por ejemplo, en esta imagen, en el cuerno anterior, ¿no? Ustedes ven el cuerno anterior que está con una imagen normal, pero aquí en esta zona ven una pequeña imagen lineal, ¿no? Hizo intensa, que es gris. Esto correspondería a una degeneración hialina. Como es pequeña, es una degeneración hialina grado 1. Pero si de pronto esto abarca más la totalidad de la longitud del menisco, pueden transformarse en grado 2 o grado 3. Entonces, esta es una degeneración hialina que pueden ver ustedes en pacientes pasados los 40, 40 y 55 años para que no se confundan con una rotura meniscal. Esto fue una degeneración hialina que en algún momento, por el mismo proceso de degeneración y posiblemente a lo mejor algún traumatismo, ni no de tan grande energía, que terminó rompiendo el menisco. No siempre las degeneraciones hialinas llegan a romper el menisco, ¿no? Al menos que haya un traumatismo o es un paciente que sigue haciendo actividad física de impacto, puede llegar a producirse esa ruptura. No sé si respondí tu pregunta con eso. Sí, Doc, muchas gracias. Okay. Bueno. Ok, ¿alguna otra inquietud? Pregunta más, aprovechen. Una pregunta. Escucho. En los pacientes, bueno, en el contexto del politrauma, en estos pacientes que sufren fracturas en distintas partes, por ejemplo, cervicales, Fracturas óseas, te refieres. fracturas óseas, entonces, Ya. ¿existe algún protocolo en lo que respecta a qué imágenes se deben pedir primero o cuáles son las que menos se priorizan? Ya. La radiografía, en ese sentido. Estamos hablando de un paciente politraumatizado bueno, hay que encontrar la definición, ¿no? Si es un paciente politraumatizado, quiere decir que existen golpes, traumas a nivel del cuerpo, y es diferente dentro de la definición de traumatología un paciente polifracturado, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que tiene más de dos elementos óseos fracturados, dos. En nuestro servicio tenemos una pacientita, una viejita, que tuvo tuvo fracturas de la clavícula, tuvo fracturas costales, ¿qué más tuvo? Tuvo fracturas en el tobillo y tuvo fracturas en el cuello femoral. Entonces, ese es un paciente polifracturado. Estos pacientes son de manejo integral. Lo primero que hay que hacer es tratar de mantener el soporte vital de la vida del paciente, descartar lesiones graves como serían unas lesiones intraabdominales, ahí viene la TLS y todo. Nosotros como trauma generalmente las fracturas no son algo que ponen en riesgo inminente la vida. Entonces, con la fractura pueden tener dolor, pero no pasa nada, a diferencia de un trauma pulmonar, a diferencia de un trauma abdominal en la que haya perforación de vísceras huecas. Entonces, realmente eso es lo que pasa a primer lugar. En cuanto a las radiografías que tú podrías solicitar en caso de un politraumatizado, tienes que hacer las radiografías de las estructuras que tú sospechas que están rotas. No existe una prioridad por dónde comenzar, ¿no? Si es una fractura de clavícula, vale la pena hacer una radiografía AP de clavícula y ver si está dentro de la clasificación de Allman o no. Luego, si hay una fractura de fémur, pues una radiografía de pelvis y fractura de tobillo. Pero si quieres tú, claro, y ese es dentro del protocolo, ¿no? Pero pongamos que a lo mejor tú no tienes mayor opción por cuestiones de logística, que no tengas mayores opciones incluso hasta por dinero, un paciente no puede realizarse tantas radiografías, tienes que
en este caso, ver cuáles son las fracturas más graves que tendría el paciente. Es una fractura de clavícula, bueno, está fracturado, es bueno saber qué tipo de fractura dentro de la clasificación de ALMA, pero podría estarse ahí. Entonces, y si el paciente tenemos que priorizar las imágenes, pues dejaría yo, no haría la fractura de clavícula. Lo que sí es importante para la función son las radiografías de pelvis, en primer lugar, y segundo, la de tobillo, porque son fracturas que pueden ser quirúrgicas y no puedes entrar a una cirugía sin ese tipo de elementos. Y en la clavícula le puedes poner un splint clavicular y después puedes ver qué pasa. Entonces, más o menos así sería, ¿no? La respuesta. No sé si con eso aclaro la duda o todavía tienes alguna inquietud. Nada, muchas gracias por la aclaración. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Listo. Bueno, entonces damos por terminada esta charla y nos volveremos a ver en las clases prácticas de yesos, que ya son unas clases que ya no se me va a dormir, ¿no? Ya no se me van a dormir, aunque capaz son de que se puedan dormir sobre la lavacara de agua, pero bueno, espero que no. Entonces ya tenemos los grupos, ya conversé con los compañeros de la mañana, me imagino que ya socializaron los elementos que tienen que traer, entonces sí hay que hacer un esfuercito económico entre los del grupo para que entre todos colaboren y puedan tener el material necesario. Traté de pedir lo menos posible que pueda permitir hacer una correcta inmovilización sin que realmente sea con la resistencia necesaria que tiene que ser, pero al menos tener la idea, ¿no? ¿Alguna duda, alguna inquietud con respecto a lo que es material, pedido de material? ¿Alguna duda en que quede respecto a qué traer, qué no traer? Doc, sí, yo tenía una pregunta. Eh, no sé si tal vez usted tiene alguna recomendación de algún lugar donde vendan las cosas que tenemos que llevar. Como, Eh, o dónde ¿Sabes? se consigue como que se puede conseguir todo. Claro, un poquito bueno, bonito y barato. Sí, Eh, exacto. ¿Sabes qué? Los compañeros me han dicho que en los almacenes, no, almacenes, claro, sí pues, en las casas médicas que están en la 18 de septiembre, frente a la emergencia del hospital del IES, del seguro, ¿no? Todos sus alrededores tienen este tipo de material y con un costo relativamente bueno, ¿no? Y hay algunos materiales chinitos que no tienen tanta cantidad de yeso, que se deshacen al poner, que para este caso puede servir correctamente. Hay el yeso francés, el más caro, que es el Gibsona, que es un buen yeso, ¿no? Pero claro, les digo la marca, porque ustedes pueden decir, compren el más baratito que para los fines de práctica puede servir, ¿no? En la 18 de septiembre y alrededores. Incluso también por ahí mismo, aunque no sé si haya, creo que alrededor del Eugenio Espejo también, en esa calle que va hacia el parquecito, habían 2 o 3 almacenes que vendían férulas, inmovilizadores y vendían yesos. Alguna vez que pasé por ahí, parece que han cerrado ese almacén, pero en la parte de la facultad por arriba también me han dicho que hay. Solo eh, queda uno, Dog, ahí por el Eugenio. ujú. Y Unito no nomás sé queda si ahí por el Eugenio. sí, ahí toca es averiguar eso. Claro. Ya listo, Doc. Bueno, esa era una pregunta. Y la otra, bueno, no sé si es que estaba especificado en las indicaciones. Bueno, leí, pero no sé si no me di cuenta. ¿En dónde tenemos que ir al auditorio mismo o en Ah, sí, dónde no, vamos? no, no, cierto, no dije eso, tienes toda la razón. Le vamos a hacer en el mismo salón de curaciones de ahí de la consulta externa, donde están las camillas.
Ah, Ahí. ya, Doc. ¿Dónde sabe está la licenciada? De Ajá, donde. ajá. Ah, ya. Ahí, Listo, listo, listo. exactamente. Entonces, igual para avisarles a los chicos. Creo que esas dos dudas tenía, Ya, Doc. Y bueno, ya le mandé la lista de las personas que van ya, sí. esta semana. O Bueno, sea, Doc, porque Doc, ya, una pregunta. sí, Eh, vamos de civil nomás, solo presentamos igual el carnecito y hacemos, ¿verdad? O, lo que sí sería es, sí les dije que tienen que delegar ahí a alguien que vaya con un shortcito para que no estén ahí con que, no, tú y vayan con un shortcito y también si algún compañero que pueda estar con el torso desnudo para hacer las diferentes radiografías o llevar algún ¿cómo se llama? BBD para que puedan tener despejado el hombro y el brazo. Eso. Y claro, vayan más bien con ropa de quirófano, de un pijamita de quirófano. Tomen en cuenta que se pueden manchar con yeso, ¿no? El yeso, como hacemos con agua, entonces uno puede mancharse. Entonces, mejor con ropa de trabajo, ¿no? La Melanie ya se me cae de sueño, por Dios, está que ya no aguanta más, ya creo que va. No, no, no. No, Parezco nada más, pero no. No. bueno. Ok, entonces, ¿alguna otra inquietud, pregunta? Listo, entonces eso sería todo. El día lunes nos vemos con los colegas que estén en práctica y el martes igual con los colegas de práctica y ya nos quedamos de una vez para la, la práctica. Ah, les decía a sus compañeros que como se hace ahí mismo, en la misma zona de donde se hacen curaciones, los días martes coinciden que estamos todos los médicos, ¿no? Y usamos las camillas para curaciones, yesos, retiros de esto, retiros del otro. Entonces a la 1:30 todavía como que se están ocupándose las camillas y a veces no podemos comenzar a la 1:30 sino a las 2. Y generalmente como es práctica, sí nos lleva una horita bien completa y sobre todo que hay que después dejar limpiando y todo eso, entonces como que tienen que prever que vamos a ocuparnos todo una hora y media o más y que a lo mejor les queda muy poquito corto el tiempo para la clase siguiente, ¿no? Sí, Doc, bueno, eso ya conversaría con el compañero que es representante de Euro, que es lo que tenemos después. Ok, Ajá. ya. Espero que no se moleste el diuro, pero ya aprovechar de una vez de eso y que puedan hacer la práctica y no estén corriendo, ¿no? Ya, Doc, listo. Sí. Listo, chicos, entonces tengan una buena noche, gracias por su atención y nos estamos viendo. Mañana no van a venir porque decían que tienen no sé qué cosa de aula virtual, algo así, ¿no? Tenemos lo del taller del RCP en la clínica de simulación, Doc. Bueno, listo, entonces Ajá. suerte con eso y nos vemos el día lunes, ¿no? Ya, Doc, muchas gracias, que pase bien. gracias, Doc. Pase Gracias, buena Doc. noche. Gracias. Gracias, Doc, hasta luego. Está bien, Doc, gracias. Luego, Doc. Gracias, Doc. Chao, chao. La Janet se quedó congelada en la imagen. Chao, Liz. Acá tenemos Jefferson, Byron, que No, deja. Doc, yo sí estoy, ya estoy Ah, saliendo. ya te iba ya. ¿Y qué será de Jefferson también? Ya está saliendo. Ya. ¿Qué fue Jefferson? ¿Quedaste dormido o dejaste la...